Hola a todos y bienvenidos un día más a un capítulo de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, de señalización, de tecnología ferroviaria y de todas las apasionantes historias de gente que trabaja en el sector y que nos gusta que vengan a contarnos. ¿Qué tal, David? Laura, ¿cómo estáis? Hola Ángel, hola Laura, hola a todos. Hola. Pues muy bien, deseando empezar este nuevo podcast, este nuevo programa. Hoy una interesantísima entrevista con Julián Ruiz, maquinista de Renfe durante toda su vida, ya jubilado, que nos va a contar todos los entresijos de la profesión. Antes, lógicamente, cubriremos las noticias para estar al día de las últimas novedades del sector. Y por último, llegaremos a nuestra sección de Ancho Ibérico, en la que disfrutaremos de una apasionante anécdota, como siempre, y dejando lo mejor para el final, las tomas falsas. No os olvidéis de quedaros y disfrutadlas, que sé que os gustan tanto como a nosotros. Pues ponemos marcha a la vista a nuestra sección de noticias. David, ¿qué noticia has elegido para contarnos hoy? ¿Qué ha sucedido importante esta semana? Pues siempre estamos hablando del tren, la sostenibilidad, las cero emisiones, etcétera. Y hemos conocido que una empresa suiza va a participar en un piloto para desplegar paneles solares a lo largo de las vías del tren. Ya estamos viendo movimientos con las renovables, renovables sí, pero así no. Hemos visto titulares porque los parques eólicos matan a los pájaros y contaminan estéticamente, y cuando pones parques de fotovoltaica, pues también se hacen falta unas superficies tremendas para poder generar una cantidad considerable de energía, y a la gente pues tampoco le gusta que le pongan esos paneles ahí. Entonces esta empresa ha decidido que, bueno, ¿cuál es una superficie que ya está disponible y que se podría utilizar para colocar placas solares? Y ha pensado en las vías del tren. Entonces, el proyecto piloto consiste en instalar placas solares entre los carriles, lo que sería la superficie de la vía, donde van las traviesas, y captar toda esa energía. Claro, el propósito no sería que los trenes funcionaran con esa energía solar, sino coger esa energía solar y verterla a la red, como se hace en cualquier otro parque fotovoltaico. Entonces, hay un proyecto piloto en Suiza, son 10 kilómetros de vía, y veremos a ver si es capaz esto de funcionar o no, porque como os podéis imaginar, pues el entorno ferroviario es un entorno bastante hostil, por lo cual pues puede haber problemas para que funcione todo bien. No es lo mismo estar una placa en un tejado que de vez en cuando va un par de pájaros y se posan ahí, que tenerla en las vías del tren, que están pasando trenes a ciertas velocidades y con el entorno hostil, como decíamos, que tiene, lo que es sabido por todos, que tiene el ferrocarril, ¿verdad? Sí, se me ocurren cosas como que pasa una oveja por ahí encima o qué puede pasar con el balasto y la placa. Pero Para, bueno, supongo que para eso está el piloto, ¿no? Y irán buscando alternativas. Y entiendo que para que esto funcione y sea viable, pues se necesitarán muchos kilómetros de vía. No sé si hay un estudio de cuáles son los kilómetros cuadrados potenciales para la instalación de las placas. pues lo que dices del balasto es totalmente cierto, pero el suministrador ha dicho que sus placas son más resistentes, con lo cual pueden soportar estas cargas o estos impactos. Y con respecto a la longitud, pues estaríamos hablando de 260.000 kilómetros de vía que podrían ser utilizados para este propósito en Europa. Así que una cantidad nada desdeñable. Ujú. Y David, ha nombrado antes Laura el posible impacto del balasto como una de las causas que podría dañar o de los inconvenientes o retos a solventar por esta tecnología. Pero a mí se me ocurre que en un día soleado tener toda la vía llena de placas solares va a provocar reflejos hacia el maquinista. No sé si esto puede llegar a cegarle, a confundirle, a distraerle simplemente. Sí, a ver, tú vives en Madrid y has pensado en días soleados. Yo que vivo en Alemania no lo había pensado, pero nuestros amigos suizos parece ser que también tienen más sol que en Alemania, y sí que lo han pensado y han dicho que los paneles van a tener una cobertura antirreflejante para no
perturbar a los maquinistas. Así que bueno, veremos cómo se comporta este piloto y si realmente es extrapolable al resto de la red. Muy bien, Muy gracias bien, David. veremos a ver, sí. A ver, Laura, ¿qué noticia has elegido para contarnos hoy? Pues nada, yo os traigo otra noticia también de proyectos pilotos y de I+D. Y es que ADIF está explorando junto al Instituto Geográfico Nacional una nueva fórmula para detectar terremotos, siempre y cuando sean de magnitud superior a 5 grados en la escala de Richter, aprovechando la fibra óptica instalada en su infraestructura, que usa a día de hoy para la red convencional y de alta velocidad por la que circulan los trenes españoles. Y es que el año pasado ADIF firmó un acuerdo de colaboración con la Red Sísmica Nacional, que pertenece al Instituto Geográfico Nacional, para formar parte de un proyecto que hace mediciones mediante sistemas de fibra y así pretende dilucidar cómo debería de ser un sistema de monitorización global basado en la tecnología DAS y que pueda aplicarse en la sismología. ¿Qué es la tecnología DAS? O detección acústica distribuida, pues es una tecnología en la que la propia fibra se convierte en el sensor. Entonces, realmente lo que se tiene no son sensores puntuales, sino que se tiene una red de sensores que mediante comparación de las señales pues pueden ver o pueden detectar los terremotos siempre y cuando tengan esta magnitud superior a 5 grados. Estos datos que se obtengan pues se van a almacenar en un repositorio público y podrán ser utilizados pues, por toda la comunidad científica. En el proyecto, ADIF ha puesto a disposición de la entidad pues, un tramo de unos 30 kilómetros de fibra óptica que está situado entre Soto del Real, en Madrid y Segovia. Y nada, pues como decía, ventajas de la tecnología DAS, cobertura espacial, facilidad de despliegue, porque claro, con un solo equipo cuentas con miles de sensores distribuidos a lo largo de kilómetros. Y además, sobre todo, que haces uso de una red que ya existe, no tienes que volver a instalar nada. Pero, Laura, esta red de fibra que has dicho que ya existe, ¿para qué se utiliza actualmente? A día de hoy se utiliza para dar soporte a la explotación, se utiliza para implantar las últimas tecnologías como el sistema de señalización RTMS, del que tanto hemos hablado en los pasados podcasts, o el modelo de comunicaciones móviles GSMR. O sea que es algo que se instala a día de hoy y lo que quiere ADIF es darle más uso. ¿Y se sabe cuántos kilómetros de fibra hay dedicados a instalaciones ferroviarias actualmente en España? Pues entre ADIF convencional y ADIF alta velocidad estamos hablando de 24.000 kilómetros, entre los que hay a día de hoy y se van a implantar durante este año 2023. Y encima que ya no estamos hablando solo de longitud, sino que tienen gran capilaridad a lo largo de toda la geografía española y que conecta con las redes de Francia y Portugal, con todas las ventajas que esto puede tener. Así que sí, es algo que ADIF no es algo nuevo. Ya en 2021 le intentó dar uso a toda la fibra oscura que tiene, que la fibra oscura es fibra óptica que está instalada pero que no está en uso, y está intentando buscar líneas de negocio para, como decía, para utilizar la red que ya han hecho la inversión en instalar. Y bueno, como anécdota, como ellos mismos no tienen los conocimientos, ¿no? No es sencillo explotarla tal cual, sino que necesitan socios expertos en este área, se lanzó ya en 2021 una consulta pública al mercado para conocer el interés de las empresas de telecomunicaciones para explotarla, por ejemplo, en usos que son ahora mismo aspectos claves en la digitalización de la economía española, como es la llegada del 5G al ámbito rural. Y el resultado de esta consulta, de hecho, fue que la red pública de la red de fibra óptica perdón, de ADIF está cedida hasta el año 2034 a Reintel, que es una filial de Red Eléctrica. Así que mucha caña le meten a la fibra óptica en ADIF. Muy bien, muchas gracias Laura por tu noticia. La noticia que he escogido yo para contaros esta semana lleva por titular que ADIF alta velocidad
va a lanzar la licitación del estudio para desarrollar los nuevos cánones ferroviarios. Pero primero, por ponernos un poco en contexto sobre qué es esto de los cánones ferroviarios, como bien sabéis, ADIF es el gestor de infraestructura, que implica que es el encargado de gestionar y mantener las vías al final, ¿vale? Y por otro lado están los operadores, como puede ser Renfe o todos los nuevos operadores que han entrado al mercado tras la liberalización. Entonces, como ADIF se encarga de desarrollar actividades de mantenimiento, de creación, de nueva ejecución de infraestructura, de vías, de alguna manera tiene que recuperar esa inversión en base a unas tarifas que pone a los operadores, que son al final los que gestionan los trenes, bien sean pasajeros o mercancías, sobre estas vías. Como Renfe y el resto de operadores explotan la infraestructura de la cual se encarga ADIF, de alguna manera tienen que pagarle una cuota a cambio de ese uso. Entonces, ¿cómo funcionaba hasta ahora la gestión de estos cánones ferroviarios? Bien, pues hasta ahora se consideraban unas tasas. Al ser tasas, tienen naturaleza tributaria. Y al final esto implica que tienen que estar regulados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este procedimiento conllevaba que primero se tenían que elaborar los cánones por parte del gestor de infraestructuras, de ADIF en este caso. Después eran evaluados por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Y finalmente era sometida a consulta de las empresas ferroviarias. Después de pasar todas estas etapas, estos pasos del proceso, se supone que al año siguiente, si todo iba bien, se publicaban o aparecían considerados dentro de los presupuestos generales del Estado. En cierto modo, esto contradice una directiva europea que decía que el gestor de infraestructuras tiene que tener completa independencia a la hora de calcular estos cánones. Y aquí estamos viendo que realmente ADIF no era completamente independiente, ya que si no eran publicados y aprobados por los presupuestos generales del Estado, esos cánones no tenían validez, no eran efectivos como tal. Entonces, ¿cómo va a ser la nueva gestión de los cánones tras aplicar esta nueva directiva europea? Pues lo que se va a hacer es que toda la gestión, todo el cálculo de los cánones va a recaer sobre el gestor de infraestructuras, de tal manera que se flexibiliza la aplicación de dichos cánones y lo único que va a tener que hacer es hacer públicas estas tarifas en su declaración anual sobre la red, sobre la infraestructura que gestiona. Antes hablabas de la naturaleza jurídica de los cánones, que era de naturaleza tributaria, ¿y se continúa en esa línea o ha cambiado la naturaleza jurídica del canon ahora? No, esta modificación lleva consigo que cambia también la naturaleza de esta tarifa, que antes era una tasa, y ahora pasa a considerarse una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Al no tener que incluirse en los presupuestos generales del Estado, ya no hay que tributar por estas tasas, bueno, ya no son tasas, por estas tarifas. Entonces, tiene un matiz jurídico también distinto la nueva tarifa. El cambio de cálculo de tarifa lo que va a posibilitar al final al gestor de infraestructura es poder adaptar estas tarifas a un mercado cambiante. Hemos visto en los últimos meses la crisis energética que ha sufrido Europa y bueno, el mundo entero incluso, en los cuales los precios de la electricidad y de la energía en general se han elevado considerablemente. Si no existiera la nueva forma de calcular estos cánones, ADIF no podría repercutir esta subida de la energía hasta que en el siguiente año se apruebe en los presupuestos generales del Estado. De esta manera, en el momento que se detecta que hay una anomalía en el mercado, como esta subida súbita del precio de la energía, ADIF, siguiendo el proceso, evidentemente, que hemos nombrado antes, de calcularlo, publicarlo en los canales oficiales y que sea evaluado por las empresas que utilizan la infraestructura, puede repercutir estas subidas directamente sin esperar a la acción del Estado, del gobierno en este caso. Y antes decías que se va a hacer un estudio para la licitación. ¿Qué va a contener exactamente este estudio? Sí, la finalidad del estudio que ha sacado ADIF a licitación es
evaluar el impacto de estas nuevas tarifas sobre la rentabilidad de la operación. También evaluar las tarifas en sí, la demanda que va a provocar esta modificación en las tarifas, el uso de la infraestructura y los ingresos al final que va a tener Adif por motivo de estos cánones, tanto Adif convencional como Adif alta velocidad. Al final es qué impacto va a tener este nuevo cálculo en los cánones por el uso de la infraestructura de Adif. Y como siempre, para todas aquellas noticias importantes que nos hemos dejado sin contar, ¿qué es lo más relevante a nivel operadores, David? A nivel de operadores, como ya sabéis, está llegando ya la primavera, más en unos sitios que en otros. Vuelvo a meter el chascarrillo del tiempo. Y aprovechando la primavera, Renfe saca billetes para 2 tipos de trenes: el tren medieval de Madrid a Sigüenza y el tren de los Molinos de Madrid a Campo de Criptana. Así que para todos aquellos que os apetezca una aventura, ya tenéis disponibles los billetes. Muy bien, gracias. La verdad es que es un buen plan para un fin de semana de primavera. Y Laura, en cuanto a al gestor de infraestructuras, ¿qué otras noticias nos hemos quedado sin contar? Pues os traigo 3 titulares. El primero de ellos es que Adif expulsa a Telefónica del megacontrato de 100 millones para el 5G. Sigo con que se pide al gobierno portugués la misma importancia al tren de Lisboa a Madrid que al de Oporto y Vigo. Y por último, Valencia renovará el tramo ferroviario entre Silla y Cullera con fondos europeos Next Generation. Bueno, pasamos ya a nuestro vagón de cola, donde nos está esperando Julián Ruiz, que fue maquinista de Renfe durante 33 años. Cuéntanos.